viene desde Madrid a propósito para darnos unas pautas sobre esta enfermedad. Para los que no conocen a ESPI, le diremos que es una asociación sin ánimo de lucro fundada en el 2004, que llevamos 10 años, hacemos este año 10 años de trabajo, que nos dedicamos a dar a conocer la enfermedad por toda España, mediante conferencias como esta, con la revista que tenemos, una revista que sale semestral, la enviamos a todos los asociados, la enviamos a centros médicos, que nos quedan muchísimos sin llegar, pero para que haya información en todos los centros, enviamos folletos, guías y de todo. Nuestro trabajo es ese, dar a conocer la enfermedad, para que cuando un paciente vaya a su médico de cabecera, nuestra meta es esa, que cuando un paciente vaya al médico de cabecera, inmediatamente le diga: usted tiene un síndrome de piernas inquietas, y que no nos pasemos 20 años recorriendo todas las especialidades sin saber lo que tenemos y tomando medicamentos que son contraproducentes. O sea que esto es el trabajo fundamental de ESPI. Nuestro medio económico para trabajar es la cuota de los asociados, y muy pequeñita. Y es todo lo que tenemos, no hay subvenciones, no hay nada. Pero bueno, ahí estamos, mientras podamos seguiremos trabajando para todos ustedes y para todos nosotros. Saben que la enfermedad es genética, que el problema va a quedar atrás, no lo llevamos con nosotros. De hecho, hay familias, entre ellas la mía, que ya hay descendientes con la misma enfermedad. Y bueno, pues lo que hay que tratar es de que se conozca bien para que no haya estos problemas, que se llegue al médico de cabecera, se digan los síntomas, más o menos se puedan explicar bien, y que el médico diga: pues es un síndrome de piernas inquietas, usted tiene que tomar un tratamiento y bueno, y la calidad de vida mejora mucho. Y eso es todo. Paso la palabra. Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Segovia. El Colegio de Médicos, independientemente de una de las características que tiene, que es la formación de los colegiados, tiene también sus puertas abiertas en colaboración a todas las asociaciones de enfermos. Y más aún en un caso como este, en que la asociación no tiene ninguna sede, y más aún aquí en Segovia, estamos encantados. Y cuando Esperanza, ¿no? Ella me dijo, me habló de la posibilidad de ceder el salón de actos para una conferencia como esta y dar a conocer la enfermedad, indudablemente por nuestra parte no hubo ningún problema. La conferencia que va a dar el doctor García Borreguero, trata sobre efectivamente dar a conocer la enfermedad, sobre todo a usuarios, y divulgar lo que es la enfermedad como tal. El doctor García Borreguero, vamos a hacer una breve biografía de él. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Navarra, donde se graduó en 1984. Posteriormente se especializó en 1986 y 1990 en neurología y psiquiatría en el Instituto Max Planck de Múnich, donde simultáneamente realizó investigación en neurofarmacología, obteniendo la tesis doctoral en la Universidad de Múnich en 1988, con la calificación de cum laude. Entre 1990 y 1995 se especializó en Estados Unidos en el Instituto Nacional de la Salud de Bethesda y en la Universidad de Georgetown, en medicina del sueño. Entre 1995 y 2005 dirigió la unidad del sueño del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz, hospital adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su estancia al frente de la unidad de sueño, esta se convirtió en una de las unidades más completas del país, tanto por su dotación instrumental y humana, como por su actividad de investigación centrada principalmente en las alteraciones del movimiento durante el sueño, así como en las hipersomnias. Desde el 2005 dirige el Instituto de Investigaciones del Sueño, centro desde el que ha continuado y afianzando su prestigio en las áreas de alteraciones neurológicas del sueño, tanto relacionado con la investigación como con su práctica clínica. El doctor García Borreguero es actualmente presidente de la Asociación Española del Sueño, así como del principal grupo mundial de expertos sobre el síndrome de piernas inquietas. Entre 2004 y 2008 fue secretario
de la Sociedad del Sueño, ¿no? Que bueno, viene en inglés y tampoco es cuestión con la que colabora activamente en diversas comisiones relacionadas con la práctica de la medicina del sueño en Europa. Socio europeo. Asimismo, es miembro electo de la American Academy of Sleep Medicine y ha sido coordinador del Grupo de Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Neurología. A nivel mundial, el doctor Jorge García Borreguero es uno de los líderes de opinión en el área del trastorno del movimiento durante el sueño y tiene más de 100 publicaciones internacionales sobre el tema. Imparte regularmente cursos y conferencias en Europa, Estados Unidos, Asia, y en este caso, como puede que ocurre con nosotros, aquí en Segovia, al que le agradecemos enormemente, tanto por parte de la asociación, sino también por parte del Colegio de Médicos, el que se haya molestado y tenga bien haberse acercado aquí a Segovia. Cuando quieras, te dejamos, Diego. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias a la Asociación Española de Síndrome de Piernas Inquietas y a Esperanza López Maquiera en particular y a las personas asistentes por el interés en la enfermedad. Voy a hacer una presentación que, como las que suelo dar habitualmente cuando hablo para ESPI, es un poco atípica, en el sentido de que el objetivo fundamental de ella es que los pacientes, fundamentalmente pacientes no médicos, que atienden, sepan identificar la enfermedad y sepan algunas cosas que quizás son de particular relevancia para los pacientes. Es la primera vez, tengo entendido que es la primera vez que AESPI viene a Segovia. Algunas de las personas ya me han oído hablar en otros sitios, quizá resulte un poquito redundante en algunos puntos, pero la mayor parte de ustedes no, y es a los que me dirijo. Cuando hablamos del síndrome de piernas inquietas, hablamos de una enfermedad en la que sobre todo... ¿Cuánto tiempo quieres que hable, Esperanza? 3/4. Vale, perfecto. Hablamos de una enfermedad en la que fundamentalmente intentamos deshacer mitos. Luchamos contra una opinión pública que, como todas las opiniones públicas, se basan con mucha frecuencia en conceptos erróneos, pero firmemente arraigados. Y ustedes, como pacientes o como familiares de pacientes de personas que padecen de esta enfermedad, pues se van a encontrar con muchísimas, perdonen, pero tonterías que se dicen una y otra vez, y que tanto decirlas hay un momento en que acaba uno por creerse que son ciertas y nada más lejos de la realidad. Vamos a ver, una de las cosas con las que, al menos hasta hace pocos años, luchábamos en España, cada vez menos frecuente, es cuando se piensa, esta es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad rara. De hecho, hasta hace nada estaba catalogada el síndrome de piernas inquietas como una patología rara. No solamente no es una patología rara, sino que es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. Es todo lo contrario que una patología rara. Los médicos identificamos aquello que sabemos identificar. Lo que no sabemos identificar no lo diagnosticamos. Esto lo estamos haciendo todos, todo el día en las consultas. Aquellos cuadros clínicos que tenemos en la cabeza, los reconocemos. Lo que no tenemos en la cabeza, no sabemos identificarlo. Y este es uno de los problemas que ha tenido el síndrome de piernas inquietas hasta hace muy poco tiempo. Bueno, hay médicos, cuando hablamos con ellos, que dicen, alguna vez he visto a algún paciente con esto, viene la misma línea, ¿sabes? De pensar que es una patología poco frecuente. Mucho más arraigado todavía entre los médicos, estoy hablando de mitos que están sobre todo entre los médicos que atienden a los pacientes, mucho más arraigado está el hecho de pensar, esta es una patología que, bueno, acepto que sea frecuente, pero tiene muy escasa relevancia. Muy escasa relevancia porque nadie se muere de ella. Bueno, eso incluso enseguida lo comentaré, tampoco está tan claro. Pero, bueno, es una patología de la que no se muere alguien. Tampoco lo es la migraña, tampoco lo es la neuralgia del trigémino, etcétera, etcétera. No sé si ustedes saben lo que es la neuralgia del trigémino, pero el que la tiene,
el que la tiene realmente tiene una enfermedad que va a determinar de una manera importantísima su calidad de vida futura. Con el síndrome de piernas inquietas, al menos cuando es severo, va a ocurrir algo parecido. Es una enfermedad de difícil diagnóstico. Esto es algo que también he oído en algunas ocasiones. Bueno, es una enfermedad de fácil diagnóstico. Lo que pasa es que hay un 20, es fácil de diagnóstico si el médico tiene presentes los criterios de diagnóstico. Enseguida entraremos en ello. Lo que pasa es que hay un 20, un 30% de casos que pueden llegar a ser complicados. Decirle al paciente, usted no tiene nada neurológico, esto también es algo que con cierta ocasión lo vemos. ¿Por qué no tiene nada neurológico? Porque la exploración neurológica es normal. Es que de hecho, para tener síndrome de piernas inquietas, la exploración neurológica tiene que ser normal. Tiene que ser normal. Es una enfermedad de escasa respuesta al tratamiento. Esto es algo que también se dice con mucha frecuencia. Es difícil de tratar. Bueno, el síndrome de piernas inquietas no es difícil de tratar. Lo que pasa es que el manejo de la enfermedad a largo plazo requiere una atención constante. Requiere que el paciente esté en constante contacto con el médico, al menos en contacto regular con el médico. No es simplemente dar un medicamento y dejarlo ahí, sino que requiere periódicamente a lo largo del año estar atento a unas cuantas cosas que luego comentaremos y que si se está atento a ello, el curso de la enfermedad va a ser mucho más fácil. Vamos a ver, el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad que no es nueva. Este es otro de los mitos. Periódicamente vemos en la prensa especializada, estoy hablando no ya de la prensa general, sino de la prensa especializada, periódicos o revistas de elevada importancia, como el año pasado, el ejemplo más reciente que tenemos en la cabeza es una revista médica británica, el British Medical Journal, que es una revista, cualquier médico sabe lo que es esta revista porque es uno de los clásicos, que publicaba un artículo de opinión en el que se decía un disparate tras otro por parte de un médico y todo en base a la supuesta libertad de opinión. La opinión es libre, bien, perfecto. Pero si empezamos a decir que la Tierra es plana porque yo puedo opinar lo que quiera, bueno, de alguna manera tenemos los médicos una responsabilidad y la responsabilidad que tenemos es de cada cosa que decimos documentarla, que esté basada en algún tipo de estudio de investigación. Si empezamos a decir disparates, un disparate tras otro, conectados causalmente entre sí, lo único que vamos a hacer es una ensalada que vamos a confundir a los pacientes y realmente no vamos a estar a la altura de la responsabilidad. Pero, volviendo a lo que comentaba, se suele decir que esa enfermedad es una moda, es una enfermedad nueva que ha surgido recientemente, una enfermedad relacionada con el tipo de vida urbano, con el tipo de vida del siglo XXI. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Es así de radical el tema. Ni es una enfermedad que esté aumentando, ha sido así de frecuente siempre, ha sido así de frecuente siempre. Y es una enfermedad que ha existido siempre. Es que la causa de esta enfermedad, en un altísimo, altísimo porcentaje, si no incluso en todos los casos, es genética. La causa de la enfermedad es genética. Y una enfermedad genética no tiene por qué estar variando al son de las modas culturales, de los estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esta enfermedad fue descrita por primera vez la primera descripción que tenemos es del siglo XVII. Es del siglo XVII, donde se describe algo que sería muy propio de síndrome de piernas inquietas. Incluso se hace el primer tratamiento con opio en ese momento. Lo que pasa es que, bueno, es una enfermedad que cayó en el olvido rápidamente, como ocurre con muchas otras. No es un caso único en neurología. Y ha sido rescatada, ha sido descrita y se le ha prestado más atención en los últimos 50 años. Sobre todo en los últimos 25 o 30 años. Lo único que ha cambiado es que nosotros le prestamos atención, pero la enfermedad ha estado ahí siempre. Bueno, he dicho, el síndrome de piernas inquietas es una enfermedad frecuente.
Es una enfermedad frecuente hasta el punto de que en Occidente la tiene aproximadamente el 5, 7, 8% de la población. De la población adulta, de cada 100 personas adultas, tiene este cuadro un 5 o un 8%. Cierto es que de ese 5 o 8%, o sea, 5 a 8% de los, incluso de los españoles, tendrían síntomas de síndrome de piernas inquietas. La pregunta crítica aquí es quiénes lo tienen con una severidad importante y requieren tratamiento médico. Porque, bueno, se puede tener síndrome de piernas inquietas muy ocasional, leve, muy ocasional, y esto contaría ya como uno de los 8 casos de 100. Lo que nos importa es de esos 8 casos, quiénes requieren atención médica. Y la respuesta es que entre 2 y 3 de los 8 casos requieren atención médica. O sea, de alguna manera, de cada 100 españoles, entre 2 y 3 tienen un síndrome de piernas inquietas. Ahora bien, ese 2 a 3%, que es una cifra enorme, esto es una cifra enorme, es de las patologías neurológicas más frecuentes, incluso funcionando con criterios muy conservadores, con criterios muy estrictos. Vamos a llegar a una cifra de prevalencia, que es el término que utilizamos en medicina, enorme. Bueno, pero entonces la pregunta es, de estos 2 a 3% de la población, ¿cuántos han sido diagnosticados hasta el momento? Bueno, esa cifra es... esto está cambiando con los esfuerzos educativos, con conferencias como esta, con la acción de la ESPI, con la acción de los foros médicos, mediante la actividad de la Sociedad Española de Sueño. Somos muchos los que nos estamos esforzando en cambiar esta realidad. Pero hasta hace unos años, solo 1 de cada 10 pacientes había recibido el diagnóstico. Y recuerden, si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Entonces, en perspectiva, de cada 100 españoles, 2 a 3, entre 2 y 3, tienen síndrome de piernas inquietas, con una relevancia, con una importancia suficiente para requerir tratamiento médico, y 1, probablemente algo más de 1 porque las cosas han ido cambiando, 1 de cada 10, o sea, vendría a ser 0,2, reciben tratamiento médico. Estamos hablando de un iceberg donde solo estamos tratando la punta del iceberg. Solo una mínima porción de pacientes accede al tratamiento. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, el resto de los pacientes no va al médico, o si va al médico, lo hacen o ellos lo explican de una manera, es el típico caso de mala comunicación entre médico y paciente, o ellos lo explican de una manera que el médico no le atiende, o no le entiende, mejor dicho, no le entiende, o el médico lo interpreta como algo diferente a síndrome de piernas inquietas. ¿Como qué, por ejemplo? Pues lo más típico sería decir, este paciente viene y me dice no puedo dormir. No me está contando más que no puedo dormir. No puedo dormir. ¿Y por qué no puede usted dormir? Pues porque, no sé, no puedo dormir. No puedo dormir y doy vueltas en la cama porque no puedo dormir. O sea, las vueltas las doy porque no puedo dormir. Eso directamente con el sistema que tenemos lleva, y con la presión asistencial que hay, lleva a un error, que es a pensar, esto es insomnio, y este paciente lo que necesita es una benzodiazepina, es un hipnótico. Y de ese 5% de españoles que reciben habitualmente hipnóticos, una buena parte lo están recibiendo por tener un síndrome de piernas inquietas. Adelanto ya, los hipnóticos no son un tratamiento para el síndrome de piernas inquietas. O sea que hay mal diagnóstico y mal tratamiento. En otros casos lo que el paciente le cuenta al médico es, bueno, me duele, estoy molesto, y como la mayor parte de los pacientes son mayores, es una enfermedad que avanza o es más frecuente cuanto más mayor es el paciente,
El síndrome de piernas inquietas no nos protege de tener otras enfermedades, o sea que va a convivir con otras enfermedades. Pues por ejemplo la artrosis. Y se achaca el problema a la artrosis. Las molestias por la noche se las achacamos a la actividad durante el día, luego a la artrosis. Y entonces estos pacientes pues reciben un antiinflamatorio, etcétera, 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 que no son tratamientos para el síndrome de piernas inquietas. Vuelvo nuevamente a decir, mal diagnóstico lleva a mal tratamiento. En otros casos son pacientes que no duermen y que como consecuencia de no dormir, ellos pues no están precisamente relajados durante el día. Entonces nosotros vemos como médicos a alguien no relajado y decimos, usted tiene un problema de ansiedad. Si además el paciente me cuenta que, pues no sé, que en el trabajo las cosas están fatal, etcétera, 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 que son cosas que en la vida ocurren, además del síndrome de piernas inquietas, bueno, pues inmediatamente vamos a atribuir a esos factores y lo vamos a categorizar a diagnosticar como ansiedad. Como médicos, es un error muy típico pensar que lo que hay es un cuadro de ansiedad. Otro error típico es que, como las molestias se localizan en las piernas, bueno, pensemos, bueno, si es algo en las piernas, esto es seguro circulatorio, esto es circulatorio. Y entonces, bueno, pues miremos al paciente y vemos que tiene las venas algo dilatadas, que tiene varices. Entonces, se lo achaquemos a las varices. Es decir, que podría empezar a decir un ejemplo tras otro de diagnóstico diferencial que no se hace y que es un error. Es un error en los dos sentidos. Es un error porque puede hacernos pensar que es síndrome de piernas inquietas, cosas que no son síndrome de piernas inquietas, y también lo contrario, puede hacernos pensar que no es síndrome de piernas inquietas, cosas que sí lo son. Pero todo esto que estoy diciendo, que parece muy complicado, en principio no debería serlo. No debería serlo. Bien, es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres, es algo más frecuente en las mujeres. De cada 10 pacientes, 7 son mujeres, es algo más frecuente en las mujeres que en los hombres, y es más frecuente cuanto más mayores somos. Hay dos grandes formas de síndrome de piernas inquietas. Dos grandes formas, la quiero simplificar mucho. Aquellos que comienzan muy jóvenes, aunque ellos sean diagnosticados más tarde, pero cuando la pregunta la hacemos, ¿cuándo comenzó usted? Muchas veces le miramos a la pareja. La pareja dice, yo cuando le conocí de novio ya lo tenía. Pero esto viene al médico 20 años más tarde, ¿no? Pero el diagnóstico, si miramos hacia atrás, ya empezó cuando la persona tenía 30 años. Bueno, a eso le llamo joven. Si en algunos casos empieza ya en la infancia. Lo que pasa es que es raramente diagnosticado en la infancia. Pero hay dos formas. Vuelvo a lo que estaba comentando. Los que comienzan muy jóvenes y los que realmente comienzan muy tarde. A partir, digamos, de los 50, los 60. Hago una tremenda simplificación que puede incluso hasta incurrir en el error, pero lo que hay que tener en cuenta es que los casos que comienzan más jóvenes son con mucha más frecuencia de tipo genético. Es frecuente que nos encontremos en la familia. De estas cosas en la familia no se habla. O sea, yo siempre digo el mismo ejemplo. Con la inmensa mayoría de mis pacientes, en la primera consulta se les pregunto, ¿tiene usted familiares? No. O sea, ¿tiene familiares con algo parecido? Dicen, no. ¿Por qué? Pues porque yo sé perfectamente si mis familiares, si alguno tiene un Huntington, porque si hay uno, bueno, lo vamos a saber toda la familia, vamos a estar todos horrorizados. Pero, o sé si hay Parkinson en la familia. Pero yo no sé si mi tío duerme bien o duerme mal, ¿no? Pero a todo el mundo le ocurre lo mismo. Son cosas que no. Y dentro del dormir bien o dormir mal, puede haber detrás de ello un síndrome de piernas inquietas. O sea que hay muchos más casos. Lo que quiero decir es, son mucho más frecuentes los casos familiares de lo que pensamos. De hecho, de cada 10 pacientes, en 6, 7... hay familiares de primer grado afectados. O sea, cuando hacemos un estudio y decimos,
no es que le vaya a preguntar a usted si sus hermanos tienen la enfermedad, es que voy a entrevistar a todos los hermanos. Voy a ver a hermanos, padres, hijos, quiero a todo el mundo aquí. O mejor dicho, en ese tipo de estudios me voy yo, nos vamos a visitar al paciente, ¿no? Y investigamos a toda la familia. Nos encontramos con que 6, 7 de cada 10 casos tienen algún familiar afectado. Vamos a ver, las formas que comienzan más jóvenes suelen ser más de tipo genético. Las formas que comienzan más tarde suelen ser más secundarias a alguna otra causa. Es más frecuente que sean secundarias a alguna otra causa. ¿A qué puede ser secundario un síndrome de piernas inquietas? La causa más típica, con diferencia, es a que haya una disminución de los niveles de hierro. A que haya algo que esté haciendo que los niveles de hierro, bien en la sangre periférica le llamo a lo que podemos medir mediante una analítica, lo que vemos en una analítica, niveles de hierro, o a que haya una disminución en los depósitos cerebrales de hierro. Estos no los podemos medir sino mediante técnicas de investigación. Pero en uno de los dos sitios, con frecuencia, hay una disminución de hierro. Esta es la causa número 1. La causa número 2, más obvia, es el embarazo. El embarazo es una conducta de riesgo para tener síndrome de piernas inquietas. O sea, cuantos más embarazos, más probable que tengamos síndrome de piernas inquietas. Y en la relación entre embarazo y piernas inquietas hay dos tipos de situaciones. Aquellas personas que mientras están embarazadas tienen síndrome de piernas inquietas y luego desaparecen, y aquellas personas que, según van acumulándose los embarazos, y no hace falta tener muchos para ello, en algún momento acaban teniendo un síndrome de piernas inquietas permanente, ya también después del embarazo. ¿Qué es lo que produce el síndrome de piernas inquietas en el embarazo? Es un tema de discusión. No está nada claro. En principio parece que el principal sospechoso también es el hierro, pero la relación no está nada clara. No hay una causalidad tan simple. Entre otras cosas, porque tras el embarazo lo típico es que el síndrome de piernas inquietas vaya aumentando en severidad a lo largo del tercer trimestre. Pero en cuanto nace el niño, en cuestión de días desaparece. A no ser que permanezca ya, definitivamente. Pero la relación con el hierro no está tan clara. Es muy probable, pero es más complejo de lo que pensamos. Más causas. Todo lo que sea una mala función renal, cuanto peor la función renal, mayor probabilidad de tener síndrome de piernas inquietas. Entre los pacientes que están en diálisis, el síndrome de piernas inquietas se da casi el 50% de ellos. ¿Por qué? Aquí también podría el hierro ser una de las causas fundamentales. Más causas. Todo lo que sea enfermedades que produzcan lesión de los nervios periféricos. Esto hay una larga lista de enfermedades. La más típica de todas ellas, la primera en la que deben de pensar, es en la diabetes. Todo lo que sean enfermedades cuyo efecto final sea causar una neuropatía, una lesión del nervio periférico, aumenta las probabilidades de síndrome de piernas inquietas. Aquí la causa no es el hierro. Aquí la causa ya no es el hierro. Es que la lesión de los nervios produce efectos retroactivos sobre el cerebro que provoca a su vez un síndrome de piernas inquietas. Hay que diferenciar lo que es una neuropatía. ¿Aquí hay alguien que tenga diabetes entre los presentes? Bueno, luego al final me preguntan un poco la diferencia entre la neuropatía diabética y lo que es el síndrome de piernas inquietas. Porque cada una tiene un tratamiento diferente. Una produce la otra. Una exacerba la otra. Pero el tratamiento de las dos va a ser diferenciado. Bueno, y voy a comentar una causa más, muy frecuente.
fármacos. Los fármacos pueden producir un síndrome de piernas inquietas con facilidad o exacerbar, acentuar uno ya preexistente. Fármacos que producen un síndrome de piernas inquietas no son fármacos demasiado exóticos, son fármacos tan frecuentes como los antidepresivos. Dentro de los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, yo no sé si hay algún médico, entonces estoy intentando, vamos a ver, estos son el tipo de antidepresivos más modernos. Lo más probable es que, para los que estén recibiendo antidepresivos, lo más probable es que estén siendo tratados con alguno de ellos. Me llamaría la atención que haya pacientes que estén siendo tratados con el otro tipo de antidepresivos, que son más los antiguos, que son los antidepresivos tricíclicos. Esto es algo que ha caído bastante en desuso, aunque en algunos pacientes todavía se siguen utilizando. Pero el tipo de fármaco de antidepresivo más frecuente es el que más produce el síndrome de piernas inquietas. Antieméticos, fármacos para la náusea, para las náuseas, porque bloquean el sistema dopaminérgico, también producen síndrome de piernas inquietas. Antihistamínicos. Antihistamínicos es todo aquello que utilizamos, la mayor parte de los fármacos que utilizamos para las alergias. Sobre todo los más antiguos, los más modernos menos, pero los más antiguos, los que producían un efecto sedativo, los que nos producían somnolencia, estos producían somnolencia porque actuaban sobre un receptor de la histamina que a su vez aumenta el síndrome de piernas inquietas. Y luego ya hay otro tipo de fármacos que también parecen estar relacionados, pero bueno, dentro de todos estos fármacos, ¿cuál es el sospechoso número uno? El más buscado, el que deberíamos tener en mente. Un antidepresivo que se utiliza mucho por la noche, que se llama mirtazapina, también llamado Rexer. Que tiene más nombres, pero ahora mismo no me acuerdo. Yo lo conozco como Rexer, tiene algún nombre comercial más. Pero la sustancia se llama mirtazapina. Es el que más, y lo utilizan con frecuencia médicos de todas las especialidades para inducir el sueño. O sea que puede ocurrir que usted vaya al médico por un síndrome de piernas inquietas